Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo para todos, mucho cariño siempre. En estos tiempos difíciles parece que el corazón se hace más blandito, más especial. Y bueno, y a pesar de que no nos estamos viendo, queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, ¿no? Estos días, como ustedes saben, han sido días un poco difíciles, tanto en mi familia, ¿no? como en todo lugar, ¿no? Y yo he entendido que Dios tiene un propósito en esta pandemia, ¿no? Dios está haciendo una labor de entendimiento, una labor de, como les decía al comienzo, de sensibilización de nuestros corazones. Y bueno, a pesar de la pérdida que podemos decir en vidas, y del dolor, de la congoja que existe en todo el mundo, en tantas familias, en tantos lugares, Dios más bien está usando eso para que el hombre recapacite, ¿no? Yo lo veo este fenómeno que estamos pasando como algo parecido al diluvio universal, al diluvio, porque el mundo estaba dice, la tierra estaba llena de violencia, el deseo en el corazón de los hombres era el mal. Y yo veo que si Dios no para las cosas, si no existe un cambio de rumbo, podemos estar yendo hacia nuestra autodestrucción, ¿no? Destruyendo la familia, destruyendo todas las cosas buenas, ya lo bueno ya no es bueno, ya lo bueno es a veces hasta, ¿cómo podemos decir?, impopular. Pero ahora queremos nosotros ponernos delante del Señor. Creo que también Dios está trabajando con su iglesia, porque su iglesia tiene que tener mayor testimonio. No es mayor testimonio hablar mucho, no es mayor testimonio hacer muchas actividades evangelísticas. Mayor testimonio es que Cristo se vea en el corazón nuestro, que Cristo y que sus actitudes, que su amor, que su sabiduría, que sus dones y que todo aquello que Él es se vea en la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Hoy vamos a hablar acerca de la intercesión. En realidad no de la intercesión como tema principal, pero como una parte de la mayordomía. ¿Por qué es la mayordomía? Una de las cosas que yo entendí, ¿no? Ayer envié un pequeño mensaje en video, y eso es algo central de esta conversación que vamos a tener, de esta enseñanza de hoy. Y bueno, quiero decirles algunas cosas acerca de la intercesión. Estamos en un tiempo donde todos están orando, cada persona está pidiendo, moros y cristianos están orando, ¿no? Aquí no hay que yo soy cristiano, yo necesito, yo quiero encontrar una solución, y Dios es una gran alternativa. Bueno, la fe de algunos está aumentando, la fe de otros está disminuyendo, pero todos estamos intercediendo de alguna forma, ¿no? Bueno, quiero decirles que la intercesión efectiva, para que haya una intercesión efectiva, lo que debemos hacer es buscar lo que Dios quiere hacer y luego interceder al respecto. Esta es una declaración que usted lo tiene que tener bien claro. Entender lo que Dios quiere hacer para luego orar al respecto. Y entonces Dios hacer a través de nosotros, usarnos a nosotros para que su mano poderosa y milagrosa se mueva en nuestro medio. En verdad, nosotros muchas veces vamos a Dios pidiendo auxilio, como decíamos, pidiendo ayuda. Y está bien, pero estrictamente
Él sabe de nuestras aflicciones, situaciones, angustias y conflictos en tiempo real, incluso desde antes de que lleguen. Estas peticiones de ayuda son mucho más un desahogo, una expresión, ¿no?, de nuestra falta de poder, de nuestro descontrol. Nosotros somos seres humanos, no somos Dios para tener todas las cosas en nuestras manos. Y bueno, Él como buen Padre está ahí para consolarnos, para fortalecernos, para enseñarnos. Y si es su voluntad y su tiempo, solucionar nuestros problemas. Pero en medio de todo eso, déjenme decirles que Dios no desperdicia el tiempo en nosotros. Siempre aprovecha toda oportunidad para edificarnos. Es más, Él permite muchas veces las aflicciones. Dice el autor Jeremías en su libro Lamentaciones, dice que en el capítulo 3, dice que Jehová no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él ama al hombre y solamente lo entristece cuando es estrictamente necesario. Siempre para entender a Dios vamos a necesitar tener la perspectiva eterna que Él tiene. La perspectiva eterna que Él tiene es que lo eterno es mucho más valioso que lo temporal. Como vamos a ver más adelante, nuestra vida no es nuestra, es corta, nuestra vida terminará tarde o temprano. Él nos la prestó y Él se la llevará. Y lo que conseguimos en esta vida y después de esta vida, entonces recién entramos a lo eterno, aquello que es permanente, aquello que es lo nuestro. Entonces, muchas veces Dios nos permite tribulaciones momentáneas, tribulaciones terrenales en este tiempo, a fin de trabajar en nuestro corazón para que nosotros podamos producir un fruto eterno para Él. Amén. Y bueno, la intercesión es necesaria, es muy necesaria porque Dios había delegado al hombre autoridad desde el comienzo, ¿no? Dios a Adán y Eva le entregó autoridad, Él descansó después de eso. Y mis queridos hermanos, el hombre tenía sus manos y tiene, otra vez con Cristo vamos a mirarlo, la autoridad, ¿no? Entonces, cuando intercedemos, nosotros no estamos buscando nuestro propio gusto. Nos estamos disponiendo a cooperar con lo que Dios quiere hacer ahora. Entonces, cuando intercedemos, estamos en ese servicio a Dios para que Él pueda obrar, ¿no?, acerca de la autoridad que nos dio. Dios mueve su mano, como les digo, según su voluntad, bajo una perspectiva eterna, aunque también la justicia de Dios mueve la mano de Dios, obliga a Dios. Dios como un Dios de justicia, Él se ha obligado a hacer justicia. Y hay algunos pasajes, por ejemplo, que dice que todavía no ha llegado al colmo la maldad, porque cuando llega un momento, llega la maldad en cierta región, en ciertas circunstancias, como ocurrió, por ejemplo, cuando Israel iba a entrar en Canaán. Cuando llega al colmo la maldad, la justicia obliga, ¿no?, entre comillas, obliga al propio Dios a enviar un juicio. Pero antes de eso, ¿no?, Dios envía pequeños juicios, podemos decir, pequeñas reflexiones, estirones de orejas, para que no lleguemos a esa situación y para que nuestra vida en esta tierra pueda producir esos frutos que vamos a tener por la eternidad. Miren, en el profeta Ezequiel, hablando del propio juicio que tuvo que venir, ¿no?, a través de Nabucodonosor y los babilonios a su pueblo, no encontró nadie, no encontró una persona que hiciera justicia, ¿no?, un intercesor. Y déjeme decirle, un intercesor
verdadero es un intercesor que hace justicia. Un intercesor injusto no califica delante de Dios. Dice Ezequiel 22:30, y dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, dice Dios. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. ¿No? Las consecuencias de su mal vivir, tuve que dejar de retenerlas y tuvieron que ir. Y las consecuencias fueron con la ira, pero no la ira de un Dios airado por gusto, es la ira de la justicia, porque cuando hay injusticia, hay ira. Mi querido hermano, cuando tú ves una injusticia, ¿acaso no te provoca a ira? Cuando tú ves una injusticia, ¿acaso esa injusticia no te da rabia? Esa es la ira de Jehová en el juicio. Entonces, como habíamos dicho, Dios estaba buscando ahí, dice, un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha para que Dios no destruyese la tierra. Y ese es el intercesor. Y como les digo, desde el Génesis, una vez creado el hombre en el sexto día de la creación, miren, en capítulo 1:26 yo les voy a leer la delegación de autoridad que Dios había hecho al hombre y que le ha hecho y que hoy también todavía tenemos. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, ¿no?, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, miren aquí Dios le está diciendo al hombre que señoree, que sojuzgue, le está entregando autoridad. Ok, y el hombre empezó a tener la autoridad, ¿no? Como vamos a mirar, el hombre era ahora sí un mayordomo con autoridad y un mayordomo de lo que iría a ser. Y Dios luego en el día séptimo descansó. Entonces le dejó al hombre la responsabilidad y la autoridad. Y como leemos más adelante en Génesis, que bueno, el hombre falló, pues, y esa es la misma falla que siempre existe. El hombre dejando de oír a Dios para tomar decisiones por escuchar a otro ser, puede ser como en este caso la serpiente. El hombre puede escuchar sus propios consejos, los consejos de otros. Cualquier otro consejo que no sea de Dios no da en el blanco. Por eso la palabra pecado quiere decir errar el blanco. No se encamina correctamente el hombre cuando toma decisiones apartadas y peor contrarias a la voluntad de Dios. Entonces Dios descansó. En el capítulo 2 dice que después de que acabó, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, dice, el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Ok, entonces Él reposó y el encargado fue el hombre. Bueno, hablando de la intercesión, todos los hombres pueden solicitar ayuda e intervención de Dios, pero debemos entender esto como algo bien importante. Él nunca va a hacer lo que no quiere hacer, ni fuera del tiempo que ha decidido hacerlo, ni tampoco Él va a hacer injusticia, ¿no? Dios hace todas las cosas según su voluntad y, como les digo, bajo una perspectiva eterna y al tiempo que Él quiere, ¿no? Entonces, dice en Efesios 1:11
que dice, en él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Y aquí esta es la frase que quiero resaltar: de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí nos muestra en este versículo a Dios como el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La ventaja que tenemos sus hijos es que al haber sido restaurados en el Espíritu, podemos escuchar su voz y podemos entender muchas veces su voluntad, y entonces es ahí donde nosotros podemos usar la autoridad, la intercesión y co-crear con Dios. Podemos decir, podemos actuar juntamente, ¿no? Dios nos dio el privilegio de ser participantes de su obrar. Amén. Lamentablemente, como les digo, Adán le pasó la autoridad a Satanás a partir del momento del capítulo 3 de Génesis, después de que el hombre pecó. Satanás es llamado el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo. Tiene varios nombres que le confieren, ¿no? que describen su autoridad, ¿no? Incluso cuando él lo llevó a Jesucristo al monte alto, ¿verdad? Para tentarlo, él le dijo que le adore, que Jesucristo lo adore. Ahí usted puede leer en Lucas 4. Y él le dijo, yo tengo todos estos reinos. Lo llevó a un monte alto y mostró los reinos de la tierra y les dijo, todos estos reinos a mí me han sido dados, la autoridad sobre estos reinos, y yo a quien quiero la doy. Y si tú me adoras, yo te voy a dar la autoridad, ¿no? Siempre la misma tentación en el huerto del Edén, ¿no? Porque adorar, amados, es obedecer. La misma tentación que al principio. Dijo Satanás, en otras palabras, yo quiero tu obediencia, que tú me obedezcas a mí antes que al Dios verdadero. Y hermanos, la obediencia es pues la verdadera adoración. Entonces Satanás le estaba diciendo, si tú me obedeces, entonces yo te voy a dar aquella autoridad que sobre los reinos de este mundo, ¿verdad? Y bueno, como sabemos, él seguiría siendo la autoridad. Pero Jesucristo le dijo, vete de mí, Satanás, porque al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Y esto tiene que ver con nuestra vida. Cuando no servimos y adoramos a Dios, nosotros estamos en un terreno muy inestable, ¿no? Podemos estar sin querer haciendo la voluntad de Satanás y nuestra vida como un servicio o una adoración a Él. ¿Y cuántas veces podemos ver nuestras vidas cuando Dios deja de ser el guiador de nuestras decisiones? Estamos equivocando muchas veces el camino y estamos haciendo no la obra de Dios, sino la obra destructiva de Satanás. Entonces, Jesucristo la recuperó en la cruz. Gracias a Dios, Él la recuperó legalmente. No de esta manera, adorando a Dios, adorando a ese Dios de este siglo, sino más bien obedeciendo y adorando al Dios verdadero hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Él dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13, en el versículo 14 dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Los despojó. ¿De qué los despojó? Una de las cosas de aquello que los despojó es la autoridad. Él despojó a los principados y a las potestades de su autoridad. Por eso, después de haber resucitado y un poquito antes de ascender a los cielos, Jesús dice en el Mateo 28, 18, si usted quiere anotarse, Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Ahora yo ya la recuperé. Y la recuperé no como Dios, sino como hombre. Por eso Jesucristo se hizo hombre. Porque como hombre Adán la había perdido. Y ahora como hombre, Jesucristo hombre, la recuperó. Entonces ahora esa potestad que antes había recibido Adán, y ahora la tenía Jesucristo. Entonces él dijo a sus discípulos en Mateo 28, el versículo 18 le dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El plan original de Dios, al haber hecho a Adán y Eva a su imagen y semejanza, y les dijo que llenaran la tierra, era que Él trajera su presencia, Él trajera su carácter a toda la creación que Él había hecho. Pero lamentablemente la creación ya no fue llena de la presencia de Dios, sino más bien del espíritu de Satanás. Entonces por eso ahora en el capítulo 28, versículo 19, que les dice: vayan por todas las naciones, los bauticen, y dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay que sacar a Satanás, hay que sacar la presencia de Satanás y hay que poner la presencia de Dios. Ahora tenemos autoridad. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La verdad ahora tenía que reemplazar a la mentira que Satanás, con la cual Satanás había llenado este mundo. Entonces, y les dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dios restauró, Jesucristo restauró la autoridad, y ahora por eso nosotros tenemos autoridad en la intercesión. Pero recuerden, Dios nunca hará lo que no quiere hacer. Y en nuestra intercesión, mis hermanos, nosotros somos cooperadores de Dios. Las enseñanzas de oración por toda la Biblia muchas veces difieren de las oraciones que a veces escuchamos en muchas personas, ¿no? Y claro, no está mal que, bueno, cuando estamos así con desesperación, Dios nos comprende y es un buen Padre y Él, bueno, Él siente, ¿no? Como ustedes los que son padres saben cuántos sentimientos difíciles tienen. Tan duro es cuando ustedes ven a sus hijos sufrir. Dios también lo ve así, pero Él tiene bien clara su perspectiva eterna y Él quiere por la eternidad transformar la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, el Padre Nuestro, las enseñanzas de oración nos enseñan que primero debemos buscar los intereses de Dios y después los nuestros. La intercesión, el intercesor, que es un siervo de Dios, está buscando lo que Dios quiere hacer, ¿no? Amén. Es que toda autoridad que se entrega a alguien viene para que desarrollemos un trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro, miren cómo dijo Jesús: vosotros oraréis así, dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre. Miren, la primera petición que le hacemos a nuestro Padre es que su nombre sea santificado, que su nombre sea limpiado, podemos decir, que su verdadera imagen sea reconocida. Después dice: venga tu reino, y eso quiere decir: ven a reinar en mi vida y a través de mí, ven a reinar en esta tierra. La tercera es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como está determinado allá en el cielo, como tú allá en el cielo determinas, tú que estás a la diestra de Dios. Amén. Entonces, el Padre Nuestro, mis hermanos, nos enseña cómo las primeras peticiones, y casi todo el Padre Nuestro, ¿verdad? Después el pan de nuestro de cada día, dánoslo, perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Sí, están todas aquellas cosas, pero las primeras hablan de guianza, hablan de vivir, primero, de que su carácter sea demostrado, sea
sea inundando la tierra, su presencia con su carácter, su amor, su sabiduría, inunde la tierra y luego que venga su reino, que nosotros podamos obedecer, que podamos hacer de Él nuestro Rey y luego que su voluntad sea hecha. Y así la tierra volverá a ser aquello como Dios la tiene pensada, ¿verdad? La tierra no es mucho como Dios la tiene pensada. Tristemente la tierra está muy, muy difícil, muy fea, muy separada. Bueno, la tierra no es un lugar, no es el lugar que Dios diseñó, pero Dios la quiere hacer así. Amén. Entonces, los hijos de Dios estamos para interceder y la intercesión es un servicio, ¿no? Una cosa que Dios me ha estado enseñando en estos días, en este tiempo, es acerca de la mayordomía. Él es dueño de la vida de los seres humanos. Todos las tenemos prestadas, como dije ayer en el videíto. Pero al final la devolveremos. En realidad no la devolveremos, Él la tomará porque es suya. No somos propietarios, amados. Somos administradores de algo ajeno. De algo ajeno, entre comillas, nuestra vida. Es ajeno, pero nosotros le decimos que es nuestra vida, ¿no? Amén. Entonces, aquí tengo yo en la Biblia un pasaje precisamente de aquello que nosotros somos, de un mayordomo, ¿no? Del mayordomo infiel. Amén. Bueno, a veces ha sido difícil entender esta parábola, porque la verdad que no es que Dios nos esté enseñando su infidelidad, sino su capacidad de hacer con lo ajeno algo para beneficio de Él, ¿no? El beneficio futuro. Así como la parábola de la viuda y el juez injusto. Dios no nos está enseñando injusticia, ¿no? Dios nos está enseñando la perseverancia de la viuda, ¿no? De la misma forma, aquí en este pasaje del mayordomo infiel que vamos a ver rápidamente, Dios nos está enseñando no a ser infieles como el mayordomo infiel, pero sí nos está enseñando a ser sagaces como él fue. Le voy a leer la parábola en Lucas capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, era infiel, ¿ves? Y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Ven? Y dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, ¿no? De 100, ahora 50, le está rebajando la mitad. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y aquí está, ¿no? Todos nos damos cuenta de la historia. Esta es la parábola. Y dice el versículo siguiente, el versículo 8: y alabó el amo, dice, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, no por haber hecho lo malo, sino por haber hecho con sagacidad. Porque los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Aquí termina nuestra parábola, ¿no?
Bueno, el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, el punto que yo quiero, ¿no? sin abundar mucho y no extenderme demasiado, el punto que yo quiero mostrar es desde el versículo 8. Todos entendemos lo que hizo el mayordomo, pero lo que a veces no se entiende es lo que hizo el amo. Alabó, dice, por haber hecho más sagazmente, ¿no? Y dice, como es un hijo de este siglo, dice, es más sagaz. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Él tenía una sagacidad muy interesante, el mayordomo infiel. Él usaba lo que no es suyo para luego beneficiarse en el futuro, ¿no? Usó las cuentas de su amo mientras todavía estaba usando la mayordomía para que después lo reciban en las casas, ¿no? Para que por medio de lo que no era suyo, que era de su amo, él tener esa vida tranquila, ¿no? En las casas de los acreedores de su amo, en paz, porque él les había hecho un gran favor, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 10, ¿no? Bueno, en el 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Aquí está poniendo un contraste y está llamando riquezas injustas, y luego el otro lado son las moradas eternas, ¿no? Las riquezas injustas entonces vienen a ser las riquezas de esta vida, ¿no? Las cosas de esta vida, y las moradas eternas son las moradas que son eternas, ¿no? Que perduran por la eternidad. Entonces, cuando estas falten, o sea, cuando ya nos vayamos de esta vida, ¿no? Ya no veremos las riquezas injustas. A través de nuestra fidelidad con las riquezas injustas, nosotros seremos recibidos en las moradas eternas, ¿no? Así como este mayordomo, saliendo de su mayordomía, iba a ser recibido en las moradas de los acreedores de su amo. Eso es lo que tenemos que entender. Dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, ¿no? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿no? Es la verdad, ¿no? Los que tienen poco no necesitan tener mucho para ser fieles, no necesitan tener poco para ser fieles. Hay gente que es fiel con muy poco, hay gente que es infiel porque dice yo tengo muy poco. Aquí dice que el que es fiel en lo muy poco, en lo más también es fiel, ¿no? Y hay gente que dice yo cuando tenga muchas cosas voy a ser fiel. Hermanos, la vida es tan efímera, amén, como dice aquí, en que Dios la llama a esta vida y a todas estas cosas lo muy poco. Lo que va a resultar de nuestra fidelidad o de la infidelidad, ¿no? De nuestra administración en este corto tiempo de vida. Eso es lo que es más, ¿no? Aquí dice que en lo muy poco es infiel, en lo más también será fiel. O sea, ¿por qué le llama lo muy poco? Lo llama lo muy poco porque es lo que tenemos en esta vida, comparado con la eternidad. Entonces, ser fiel en lo muy poco implica que nosotros estamos siendo fieles en la administración de esto que es nuestra vida, entre comillas nuestra, que es ajena, que es de Dios y que se la va a llevar cualquier rato. Y si nosotros somos fieles en esto que es el muy poco, porque también el tiempo es poco,
Nosotros también, dice, en lo más, nosotros seremos considerados fieles. No necesitamos tener mucho para ser fieles. Es más, en lo muy poco, es en lo que hacemos, es en lo que realmente demostramos, ¿no? Yo muchas veces he escuchado decir, no, ahorita no, pero cuando yo sea así, cuando yo tenga esto, seré fiel. Aquí dice que la fidelidad es desde cuando yo tengo muy poco. Porque dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué son las riquezas injustas? ¿Por qué se llaman nuestras riquezas en esta tierra riquezas injustas? Miren, las riquezas y todo lo que hay en nuestra vida que Dios nos da para administrar, nuestro Señor lo llama riquezas injustas. Esto es debido a que no hay igualdad, ¿no? Unos nacen, no sé, en una cuna de oro con muchos recursos, otros en una cuna pobre, unos nacemos en el tercer mundo, otros nacen en un país rico. Amén, como nuestro Señor, algunos nacen en un pesebre. No, unos tienen ciertas capacidades naturales para su desempeño en esta vida, otros tienen menos, otros tienen más, etcétera. Incluso algunos nacieron en la esclavitud en el tiempo de Jesús. Pero Dios tiene un plan, ese es el punto, y serán juzgados los que tienen así muy poco, que administran, no tienen tanta autoridad porque no tienen tanto recurso natural. Ellos serán juzgados con lo poco que administran. Otros que nacieron en una cuna incluso de reyes, ellos tienen un plan también para ellos mismos y serán juzgados por lo que hacen con esos enormes recursos con los que cuentan. Cada uno según lo que recibió en esta tierra. Pero esto de aquí son las riquezas injustas, ¿no? Como en la parábola de los talentos, a uno que tenía más capacidad se le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, dice Lucas que al que se le ha dado mucho se le demandará, y al que se le ha dado poco, a los que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Así que no estemos tan atentos a lo injusto o lo justo que puede parecer en nuestra realidad actual. En realidad son las riquezas injustas, estas riquezas son injustas. No todos tenemos todo, pero ¿qué es lo importante cuando vivimos en medio de nuestras riquezas injustas? No es si tengo mucho, tengo poco, es qué hago con lo que tengo, cuánta fidelidad muestro en mi servicio a Dios, en entender que no soy dueño, sino soy administrador, mayordomo de Dios, con todas las cosas que tengo en esta vida. Porque sin importar qué recibimos, inicialmente, es nuestra fidelidad con aquello que recibimos, sea poco, sea mucho, lo que nos dará lo verdadero. Dice, ¿no ve? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, dice el versículo 12, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Otra vez, ¿qué es lo ajeno? Lo ajeno es precisamente lo que muchos piensan que es suyo. Pero Dios nos lo presta para que seamos fieles con la vida que nos prestó. Y mis hermanos, y esta fidelidad o infidelidad determinará que se nos dé algo que verdaderamente será nuestro, algo que es eterno, algo que ya no se nos va a quitar, esta vida se nos va a quitar, nuestras posesiones se van a quedar, pero lo eterno depende de cuánta fidelidad con cuánta fidelidad hayamos vivido usando lo que nosotros consideramos nuestro, que es ajeno porque se va a ir, porque es de Dios. Amén. En la parábola el dueño alaba al mayordomo infiel con aquello que había hecho con lo ajeno, para luego tener lo suyo. ¿Se dan cuenta cuál es el punto que nosotros necesitamos aprender? Tenemos que aprender esa sagacidad para
hacer con lo ajeno hoy en nuestra vida, que como les digo, todo es ajeno. ¿Ok? Dice eso el Señor, que hoy podemos nosotros, con lo ajeno, ser fieles para que se nos confíe lo que verdaderamente será nuestro. Las riquezas, mis hermanos, dice aquí en Lucas 16:13, que ninguno puede servir a dos señores, porque servir, digamos, con las riquezas, con todos los recursos que Dios nos dio en esta vida, servirnos a nosotros mismos, o podemos servir a Dios. Esa es la idea, porque si nosotros nos amamos a nosotros mismos y hacemos con todo lo que tenemos, seguimos como la corriente de este mundo, cada uno buscando tener lo más posible, buscando lograr lo más posible, buscando tener el mejor nombre, etcétera, etcétera, para sí, amén, ese es el que está sirviendo a su Señor yo. Pero si nosotros usamos todo para servir a nuestro Señor Dios, entonces ahí somos fieles. Porque al final de cuentas, aunque yo me sirva a mí mismo, aunque yo use todos mis talentos y mis dones para mí, tarde o temprano, todo aquello que conseguí se va a quedar. Todo aquello que conseguí no es mío. Ni lo que tuve originalmente, ni lo que conseguí en esta tierra. Eso se quedará y es Dios el único que después nos dará nuestras cosas eternas. Hermanos, esta vida no es para vivirla nosotros mismos, según lo que nosotros queremos, menos para desperdiciarla o invertirla en hacer mal al prójimo. Tenemos que vivirla sirviendo a Dios y cumpliendo el propósito para el cual Él nos ha dado esta vida. Hermanos, el mundo está bien equivocado. El mundo se está erigiendo como señor de su vida, como si fuera dueño, exigiendo sus derechos y no sé, como si fuera propietario. Y sabe, está haciendo muy mal su labor de mayordomo. Así como Adán y Eva trajeron destrucción para sí mismos y para toda la humanidad, así el hombre que se cree propietario de aquello que es de Dios. Y que ahora, en este tiempo, mis queridos hermanos, pudiera ser que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación terrible, el hombre se dé cuenta de que no es dueño propietario. El hombre se puede dar cuenta de que es efímera su vida, de que cualquier rato se va, y entender que puede cambiar el rumbo de su vida y puede empezar a vivir y puede empezar a pedirle al Señor ayuda para ser fiel y para ser fiel en cumplir el propósito para el cual Dios lo trajo a esta vida. Porque cuando eso haga, Él estará usando las cosas, como dice en esta parábola, las cosas ajenas, que es lo nuestro, para que después se le dé lo suyo, lo que sí realmente tendrá, lo que sí realmente será poseedor y que nadie se lo quitará. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención y creo que no vale la pena decir más. Solo deseo que en este tiempo, una de las cosas que Dios está buscando es que volvamos y una de las razones de intercesión más grandes que podemos hacer es pedirle, Señor, quiero volver, quiero ser buen mayordomo. Como dice el Padre nuestro, que venga tu reino sobre mi vida, que yo pueda ser un excelente administrador de lo que ahora entiendo que no es mío, sino que es tuyo y que esto se va a quedar, pero que a través de mi fidelidad pueda yo conseguir aquellas cosas que son eternas para mí.
Muchas gracias, mis amados hermanos. Que nuestra vida entre por el verdadero rumbo que Dios tiene. Entendamos el propósito de por qué sigue la pandemia y por propósito de por qué Dios nos muestra, nos hace ver la vida tan frágil. Porque en realidad es así, no es nuestra. Nadie, los hombres más millonarios han muerto, hombres jóvenes, hombres viejos, de todo, pastores de renombre, pastores, gente humilde, todo el mundo está pasando por una situación donde se tiene que dar cuenta que no es propietario de su vida y que nadie es el dueño de ella, que solo Dios es el dueño y que pueda, reflexionando, entregar realmente su vida al servicio del Señor. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Déjeme abrazarlos a la distancia con mucho cariño.